Estoy absolutamente deslumbrado con estos focos, ¿no? Gracias, como digo siempre, a todos vosotros por asistir a este acto en el que me siento muy honrado de que me hayáis invitado. Y digo porque asistáis, que es una forma de resistir, ¿no? Resistir probablemente no siempre es vencer, pero sí siempre es dar testimonio. Y creo que nosotros los que estamos aquí hoy, estamos dando testimonio de algo, probablemente pues de la memoria de Fernando Buesa y de su pensamiento. Hemos visto y oído sus palabras ahora, y yo creo que las hemos acertadas, y con eso casi sería suficiente para celebrar este acto, es las que ponían el tarjetón de la invitación, ¿no? Donde Fernández alzaba por la categoría suprema, ¿no?, que puede tener la democracia, que es la del ciudadano, ¿no? Un ciudadano que es libre, igual ante la ley, ante la democracia, con indiferencia a su sexo, raza, religión, incluso con indiferencia a sus sentimientos identitarios, ¿no? Da igual que uno se siente identificado con un equipo de fútbol, con una sociedad anónima o con una patria. En ese espacio democrático todos son iguales. Todos deberíamos ser iguales. Y la verdad es que ¿qué nos vamos a decir entre nosotros? Creo que todos estamos aquí en las mismas condiciones, más o menos heridos por el dolor, ¿no? Y como todos sabéis, el dolor confiere una especie de telepatía entre los doloridos, con lo cual verdaderamente nos podríamos hablar muchas palabras, y lo verdaderamente importante sería mirarnos a los ojos, comunicarnos, sentirnos, quizá después darnos la mano y fundirnos en un abrazo. Y creo que con eso estaba dicho todo. Esto parece la historia interminable. ¿Qué va a contar alguien? ¿Qué va a contar alguien que no sepamos ya? Llevamos años y años repitiendo lo mismo. Ellos no se mueven, son un facsímil de sí mismo, y por lo tanto nosotros seguimos siendo una serie de respuestas que somos fotocopias de nosotros mismos. Yo tengo como escritor ya complejo de fotocopia, ¿no? Algún candidato del PP o del PSOE. No creo que nadie lo pueda garantizar. ¿Que tiene menos posibilidades que en el año 80? Sí, pero porque alguien ha hecho gracia de que dice, bueno, no voy a manejar la pistola, que estoy cansado. Esto me parece muy terrible. Y a mí me agota, ¿no? Esto de tener que explicar lo obvio me parece de lo más aburrido que existe, porque ¿qué nos vamos a decir? Os cuento una anécdota. Normalmente los novelistas vivimos de anécdotas con categoría de metáfora. En el año 69 yo publiqué mi primera novela. Se titulaba Cacereño y hablaba de los problemas de la inmigración en el País Vasco. La censura transigió en muchas cosas, pero hubo una que no hubo forma de pasar, y fue las siglas ETA. Salían 2 veces en unas pintadas que alguien hacía en la puerta de una fábrica. No hubo forma de pasar esas siglas, y 6 meses después estaban en la primera página de todos los periódicos de España. Es mucho tiempo, ¿no? Por los años 80, en una revista, en Cuadernos de Alzate, yo escribí un artículo, un breve ensayo sobre el miedo. Esta geografía del miedo, ¿no? Es una sociedad que vive amedrentada, que no se atreve a hablar, que prefiere mirar para otro lado. Bueno, yo creo que hoy se podía suscribir. Y es que esa geografía del miedo la han impuesto los terroristas con una eficacia absoluta que no se puede negar. Pero no se puede negar, pero es que lo acabamos de vivir, ¿no? Cuando estaba hablando Joan Manuel Serrat, una voz en off ha dicho algo así como que me parece que se va a tener que suspender el espectáculo, y desde luego a los que lo hemos oído se nos ha dado un escalofrío de pánico. Todos pensábamos ya en otra cosa. Probablemente en Algeciras pensarían en otra, pero en Vitoria no.
Esta gente que fabrica el miedo no son marcianos, no han aterrizado por las buenas. Proceden de un humus no genético, de un humus social, cultural, en el que han podido crecer. E incluso antes, de la edición de mi novela que he citado antes, Cacereña, cuando lo estaba preparando, naturalmente en el régimen anterior, recuerdo, a mí me marcó bastante profundamente para saber dónde, cuándo, cómo estaba y con quién estaba. Estábamos unos amigos en casa, una típica y burguesa cena de matrimonios, con gente de todos los partidos políticos, y había nacionalistas. Y José Mari, entonces incluso esa gente se llamaba José Mari, pues, bueno, comentó su ideal, su futuro ideal de un Euskadi que podía ser independiente, y por qué no podía ser independiente. Y a la hora del lanzamiento digo, bueno, pues José Mari, ¿tú piensas que en ese futuro Euskadi tus hijos, él tiene 20 apellidos vascos consecutivos y presume de eso? Yo podría presumir de tener 20 apellidos consecutivos que no hay ninguno vasco. Las dos cosas serían igual de absurdas. Digo, ¿tú crees que en ese país tus hijos pueden tener algún derecho más que los míos? Y la respuesta fue: naturalmente. Bueno, eso me hizo comprender algunas cosas. Por supuesto que terminamos la cena porque somos gente educada, y por supuesto que no nos hemos vuelto a hablar. Solo quiero remarcar una cosa. Bueno, el dolor que es lo que define a las víctimas. La víctima se define, la conforma el dolor, y por supuesto esto es algo indigno, injusto, intolerable, pero por supuesto también al mismo tiempo irremediable, ¿no? El dolor le confiere a la víctima un cierto valor que es involuntario. Las víctimas nunca no es un valor adquirido voluntariamente, sino es algo que alguien voluntariamente te otorga, bueno, mejor sería decir te inocula, ¿no? Pero que te confiere quizá un plus de razón, no de razón democrática, porque naturalmente no vas a tener más razón democrática que ningún otro ciudadano. Sería mejor decir de razones. Debe ser de razones muy sutiles, a veces brutales, ¿verdad? Sobre todo en ese primer periodo cuando ha recibido el impacto. Pero son razones, bueno, de sentimientos, de puntos de vista, ¿no? De testimonios. Y mi opinión es que estos testimonios, como referencia moral, alguien lo ha dicho Portillo, así, ¿no? Pues se deben de manifestar en opiniones. ¿Y por qué no en opiniones políticas? Siempre, por supuesto, que sean opiniones emitidas libremente, que no tienen por qué ser unívocas, ni mucho menos. Pero que van a tener esas razones que, como decía antes por lo de la telepatía, nadie que no haya pasado por la mordedura salvaje del dolor va a conocer. Y por lo tanto, los políticos que no quieren reconocer esa opinión, y opinión que, ¿por qué no política?, verdaderamente no serán necios, serán simplemente suicidas. Lo malo es que, como los lemmings, suicidarán a toda la sociedad. Muy bien. El dolor es una de las pocas causas instintivas, la otra es la oscuridad, eso lo dicen los neurofisiólogos. La oscuridad, la pérdida de equilibrio y básicamente el dolor, que produce miedo, ¿no? Y el miedo, bueno, pues atenaza a una sociedad. El miedo amordaza, pero por contraste, probablemente el dolor nos haga libres, o por lo menos nos dé libertad de expresión para opinar, como he insistido antes. Se suele decir que quien teme padecer padece ya lo que teme.
Pero una vez que ha ocurrido, que eso ya no es una cosa virtual sino real, tú tienes, por desgracia, que convivir con ello. Y el hábito hace que ese roce te permita, bueno, si no superarlo, dominarlo, controlarlo y abrir la boca, ¿no? En vida amorosa, pero en ese fenómeno de rebote que produce el dolor, quizá el dolor sea una voz, ¿no? Y insisto, creo que las víctimas, aparte de las asociaciones, las fundaciones, que por supuesto que tienen la obligación de ser un vehículo de ayuda, de solidaridad, de ese mirarse a los ojos, además creo que tienen el deber y la obligación también de expresarse, ¿no? Y expresar en todos los órdenes, y por qué no en el político, insisto una vez más, ¿no? Sin que, por supuesto, esa opinión valga más como la asociación de calvos de Euskadi si se fundase y quisiese opinar políticamente. Pero no tendrían esas razones sutiles que decía antes, ¿no? Me gusta hacer un silogismo de por qué, ¿no? Podría tener razón de ser estas opiniones. La mejor definición que conozco de felicidad es: la felicidad es la ausencia de dolor. Entre la felicidad y el dolor están los dos extremos de la condición humana. Nosotros, muchos de los aquí presentes, probablemente estemos, ¿no?, en uno de los extremos, en el más negativo, pero estemos mirando hacia el otro, por supuesto, hacia la felicidad, en un largo camino a recorrer. La felicidad, la libertad, probablemente el amor, no son nunca una meta, son un camino a alcanzar algo que quizás es como el horizonte, está ahí, simplemente con estar es suficiente. La segunda parte del silogismo sería esa frase que a mí siempre me ha entusiasmado, con que los políticos del siglo XVIII, los ilustrados, la gente que llevaba la razón y la luz por delante, ¿no?, en palabras de aquella gente que había terminado con la minoría de edad del hombre, ¿no?, que de hecho se había convertido en hombres libres. Después de esos discursos, siempre terminaba con un estribillo maravilloso que decía: para el progreso de la sociedad y la felicidad del ciudadano. ¡Wow! Siempre me ha impresionado mucho esto. La felicidad ha desaparecido ya de nuestro lenguaje político. Se habla de bienestar, hablamos del estado del bienestar, y eso es estupendo, maravilloso, pero la felicidad es un paso más allá, ¿no? Aunque el hombre feliz quizá no lleve camisa, pues porque vive en el trópico, probablemente más al sur la necesitaría. Y entonces nosotros, si estamos en ese extremo de dolor, y el otro es el objetivo esencial de los políticos, al menos de los políticos ilustrados, ¿por qué no vamos a ser ilustrados? Vamos a añadir nuestras luces, nuestra razón, esas razones que no son superiores a las de nadie, pero que son sutilmente diferentes y que tienen un punto de vista, algo que ningún otro puede conocer. ¿Por qué no vamos a utilizarlo? Y eso es lo que quería remarcar simplemente. Muchos, al final, vamos poco a poco tomando un refugio, una respuesta quizá egoísta, individualista. Yo creo que cada vez me ensimismo más quizá en la escritura de lo que es literatura, de lo que puede ser novela. Pero bueno, sin abandonar ciertas actitudes. Y me gustaría creer, como decía Hemingway en una cita, referida al escritor, pero que puede ser a toda esa persona que tiene ideas, que tiene opiniones, ¿no? Dice: podrán destruirnos, pero no podrán derrotarnos, ¿no? Bueno, me gustaría que fuese cierto, ¿no? Eso es así. En cualquier caso, por supuesto, siempre estaré de forma absolutamente solidaria con las voces del dolor. Bueno, poco tenía que decir y ya lo he dicho. Gracias.